Ave María Purísima. Durante esta semana vamos a detenernos a estudiar el tema de los sacramentales. Antes de entrar en tema propiamente, haremos una aclaración sobre el término catequesis. Algunas personas entienden que la catequesis es un proceso reservado a los niños que deben hacer su confirmación y su primera comunión, o a lo sumo a los novios que se preparan a celebrar el matrimonio. Sin embargo, la catequesis es un proceso que tiene que abarcar toda nuestra vida. Siempre tenemos que profundizar los contenidos de la fe para poder madurar y crecer en la fe. Se cuenta del Papa San Pío X que con asiduidad volvía a leer el catecismo de la primera comunión, y del Papa Juan Pablo I, que siendo cardenal de Venecia, después de haber participado en un congreso sobre la catequesis y los catecismos, de vuelta a su casa le pregunta a su hermana cómo le había ido, cómo había estado el congreso, y el cardenal Luciani dijo: está como el catecismo de mamá. O sea, siempre tenemos que volver a las fuentes. Por eso cuando intitulamos estas charlas catequesis, no están reservadas obviamente a los niños, sino a todo el pueblo fiel. Niños, maduros, ancianos y todos. Todos necesitamos el crecimiento en la fe. Bien, supuesto lo cual, vamos a ver qué nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre los sacramentales, número 351. Dice el compendio: los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de las personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Hasta aquí el texto del compendio. Vayamos por partes. En primer lugar, nos dice el compendio que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia. A diferencia de los santos sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, directamente, 7 sacramentos, como dice el canto, que lamentablemente se canta poco: cristianos, venid, 7 son los sacramentos que Jesús instituyó, por los cuales da la gracia que en la cruz nos mereció. Bueno, los sacramentos son 7, no pueden ser ni 6, ni 8, ni 14, son 7. Así los instituyó nuestro Señor Jesucristo, así están y así es. Sin embargo, los sacramentales no fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, sino por la Iglesia. Por la Iglesia a modo de los sacramentos. ¿Qué quiere decir esto? Como signos sagrados. Los sacramentos, como estudiamos en el Catecismo, son signos sagrados, son signos sensibles. ¿Qué es un signo? Una realidad distinta de la que está mostrando algo distinto de sí misma. Por ejemplo, el humo. El humo es signo del fuego. Yo voy por un camino y veo una gran humareda, no veo el fuego, no percibo el calor del fuego, no veo la luminosidad del fuego, pero veo el humo. El humo es signo del fuego. Si hay humo, hay fuego. Veo, por ejemplo, la bandera nacional. Es signo de la nación, signo del país que representa esa bandera. La bandera no es el país, como el humo no es el fuego,
pero muestra una realidad distinta y superior a sí misma. Bueno, del mismo modo, los sacramentos son signos y los sacramentales son signos. ¿De qué? Son signos instituidos por la Iglesia, los sacramentales, que nos muestran una realidad sagrada, que nos muestran la ayuda de Dios, que nos muestran el socorro de Dios. Estos signos sagrados instituidos por la Iglesia santifican algunas circunstancias de la vida. Por ejemplo, el agua bendita. Tomamos el agua, tomamos no de beber, sino de tomar, ¿no? Con la mano, para hacer la señal de la cruz. Santifican nuestra entrada al templo, o santifican nuestro descanso nocturno, cuando antes de ir a dormir nos hacemos la señal de la cruz con el agua bendita. Santifican los sacramentales realidades de la vida, por ejemplo, cuando se bendicen los instrumentos de trabajo, o los campos, o las fábricas, o los automóviles. Evidentemente no son sacramentos que dan la gracia, sino signos que santifican algunos aspectos de la vida, la mayor parte de los aspectos de la vida. Y que facilitan la recepción de los sacramentos, o sea, nos disponen a recibir los sacramentos más fructuosamente. Dice el compendio que los sacramentales comprenden una oración acompañada de la señal de la cruz u otro signo sagrado. Por eso, cuando se bendice algo, esa oración de bendición que alaba a Dios por su misericordia, por su bondad, por su omnipotencia, le pide a Dios que bendiga, que consagre, que santifique ese objeto, se traza sobre ese objeto la señal de la cruz y se lo asperja con el agua bendita. Dice el compendio que entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones. Bendiciones de personas, algunas que constituyen una bendición permanente, como es la bendición, por ejemplo, de los abades, de las vírgenes y viudas consagradas, las bendiciones de la profesión religiosa y también las bendiciones menores, como por ejemplo la bendición de la comida antes de comer, la bendición que los padres pueden dar a sus hijos, los maestros a sus alumnos, ya que la bendición no está exclusivamente en todos los casos reservada al ministro ordenado, algunas que sí, al obispo, al presbítero y al diácono, otras que las pueden dar los mismos seglares. Por ejemplo, como dije, el papá puede bendecir al hijo, la mamá puede bendecir al hijo, el maestro, la maestra a sus alumnos. Estas bendiciones son también peticiones de dones a Dios. Y cuando es sobre objetos, sobre cosas para dedicarlas al culto de Dios. Por ejemplo, cuando se bendice una corona del rosario, una medalla de la Virgen, un crucifijo, deja de ser una mera obra de arte para ser algo consagrado a Dios, dedicado a Dios. Un caso muy ejemplar, ¿no? Las alianzas de los esposos. ¿Cuál es la diferencia entre los anillos que se compran en la joyería y la alianza? Que la alianza ha sido bendecida como signo del matrimonio, como signo del amor, como signo de la fidelidad de los esposos. No es una mera alhaja, una mera joya preciosa que se compró en una joyería y que adorna la mano. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que 5 minutos antes de la bendición era un pedazo de oro, de plata o de lo que fuere, más lindo, más feo, más caro, más barato, que valía lo que vale la materialidad de la cosa.
después de bendecido en el rito del matrimonio, se transforma en un signo del amor que se tienen los esposos y de la fidelidad que se deben. Por eso es algo tan querido por los esposos cristianos, la alianza. No es solamente un anillo. Muy bien. Todo bautizado está llamado a ser una bendición. Como dice el Génesis, capítulo 12, versículo 2. Y a bendecir, como dice el Evangelio de San Lucas, 6, 28. La primera carta de San Pedro, 3.9. Por eso, misma Sacrosanctum Concilium, documento del Vaticano II sobre la liturgia, número 79, lo dice. Por supuesto que la presidencia de ciertas bendiciones está reservada a los ministros ordenados, al obispo, al presbítero, al diácono. Sobre todo cuando esas bendiciones tienen una repercusión especial en la vida eclesial y sacramental. Muy bien. Los sacramentales no confieren la gracia como sí la confieren los sacramentos. 7 son los sacramentos que Jesús instituyó, por los cuales da la gracia que en la cruz nos mereció, canto. Pero los sacramentales no dan la gracia. Sin embargo, nos disponen por la oración de la Iglesia a recibir fructuosamente los sacramentos. Lo que da valor al sacramental no es la cosa en sí misma, cuanto la oración de la Iglesia, que lo realiza, que lo ha instituido y que lo realiza y que lo usa. Así dice la Sacrosanctum Concilium, número 61, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales puede estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Todo uso honesto de las cosas materiales. Porque nosotros sabemos que todo fue hecho por Dios y Dios todo lo que hizo lo hizo muy bien. No es que hay cosas que las hizo Dios y cosas que se le escaparon, las hizo el diablo por atrás. No, todo lo ha hecho Dios y lo ha hecho muy bien. Y esas cosas usadas honestamente, o sea, para servicio de Dios y bien de los hombres, pueden ayudar a la santificación de las personas. Por eso es importante que toda la vida sea santificada por la oración. No solamente yo, voy a misa el domingo, cuando puedo, claro, porque estas circunstancias, voy a misa el domingo y cuando la misa terminó a las 11 de la mañana y hasta las 10 de la mañana del domingo siguiente, Dios quedó guardado en el placar bajo 7 llaves y con naftalina para que no se apolille. No. Tengo que rezar a la mañana y a la noche, tengo que usar el agua bendita, tengo que besar las medallas de la Virgen, tengo que venerar las sagradas imágenes, tengo que pedirle a Dios su bendición. Qué hermoso cuando en las parroquias, en las capillas, se acercan las personas a pedir, Padre, la bendición. Y qué hermoso que se restaurara la piadosa costumbre de que los hijos pidan la bendición a sus padres. Y que los padres despidan y reciban a los hijos marcándoles, por ejemplo, la Santa Cruz en la frente. Sí, no es la bendición del obispo, no, evidentemente que no es el obispo, pero el obispo no solamente el obispo tiene poder de bendecir a esos chicos, también sus padres, que tienen autoridad sobre ellos. Los ha dado Dios. Hay 3 tipos de sacramentales, de los cuales vamos a hablar. Unas son las bendiciones, otras son las consagraciones y otras son los exorcismos. Vamos a hablar en 3 días seguidos de los mismos y cómo se han de recibir y usar.
por el momento pidamos al Espíritu Santo la gracia de valorar estos regalos que nos da la Iglesia, estos elementos que nos da la Iglesia y que facilitan la recepción de los sacramentos que nos dan la gracia, la práctica de la oración que nos impetra la bendición de Dios, la caridad fraterna. Imitemos a Santa Teresa de Jesús, que siempre llevaba con ella un poco de agua bendita y lo usaba convenientemente. No se trata de baldear los patios con agua bendita o de lavar la ropa con agua bendita, no, sino de usarla convenientemente para hacer la señal de la cruz, para asperjar la cama antes de ir a dormir, para tener la mano e invocar la protección de Dios. Ese valor de los sacramentales que nos ayudan a crecer en la amistad con Dios y a recibir oportunamente la gracia de los santos sacramentos.